Isaías el 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Lo que sucedió con María fue una señal del poder de Dios. Así como sucedió con Sara y Abraham, fue otra señal para el pueblo judío. Sara era estéril, no podía dar a luz, y el Señor hizo un milagro en ella. Y aquí vemos que el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Una virgen iba a concebir y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No era cualquier hijo, era Dios. Dios encarnado, el Verbo, que desde el principio, desde Génesis, había sido profetizado en la palabra, su venida, para ser el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Dios iba a estar con nosotros, Emmanuel. Y eso nos da tanta seguridad, porque nadie lo puso y nadie lo puede quitar. Es Dios mismo. No había sido un invento de personas o un sueño de alguien, como lo hemos oído de John Smith, ¿no? De los mormones, un sueño, una visión que tuvo, pero no hay base. Nosotros tenemos las escrituras de miles de años atrás para dar fundamento a nuestras palabras. Y su palabra es espíritu y vida. Así que vemos desde el principio ese anuncio que Emmanuel, Dios iba a estar con nosotros en la persona de Jesucristo. Una virgen iba a dar a luz. En Mateo 1, el Evangelio de Mateo, en el 19, María participó, pero también José participó. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. No va a ser de María, iba a ser del Espíritu Santo. Engendrado por el Espíritu Santo, pero también iba a ser del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Emmanuel es Jesús. Jesús significa en hebreo Josué. Josué es Jehová salva. Así que Dios es Jehová, Emmanuel, pero viene en Jesús a salvarnos. Y hay tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el Hijo, en ese nombre que Él quiso obrar y manifestarse a nosotros, es Jehová salva, nuestro Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso no lo dijo Isaías. Pero ahora lo vemos que el ángel lo declaró. Cómo el Señor se provee para Él mismo los testigos. Dar testimonio. Escrito y proféticamente declarado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que el apóstol Mateo declaró ya lo que había sido escrito en Isaías, que nos iba a salvar. Y seguimos en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Vemos progresión de esta profecía. Ahora, después del nacimiento de Jesús, cuando lo presentaron en el templo, había uno llamado Simeón. Lucas 2:25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así que él conocía las Escrituras, él estaba en el templo y él sabía que eso se iba a cumplir, que ya era el tiempo
para la presentación de Jesús, del Mesías. Y el Espíritu Santo iba a dar testimonio. Ya estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿De quién era el hijo que iba a nacer de María? Del Espíritu Santo. ¿Quién se encargó de dar testimonio a través de Simeón? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él declaró que el Espíritu Santo le dio testimonio que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Que el ungido en hebreo es el Mesías. Significa el ungido. Y movido por el Espíritu, ¿ve? No solamente él lo estaba esperando, estaba de acuerdo con el Espíritu Santo vino sobre él y después lo movió. Movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, qué lindo el sacerdocio. Lo tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación. Por eso nadie puede estar parado en su venida, porque ahí es donde la verdad se manifiesta. Toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos nosotros necesitamos la salvación de Dios, todos. Porque no es nada exterior, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el interior. Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y entonces él va un poquito más allá, ¿verdad? No era solamente para los judíos, pero ahora declara luz para revelación a los gentiles. La vida, en él estaba la vida era la luz de los hombres, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación, ¿a quién? A los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel. Y gloria de tu pueblo Israel. Así que él declaró la salvación que había de venir. Ahora bien, vamos al Salmo 40. Versículos 6 al 8. Ahora está la profecía de la voluntad de Dios para su Hijo, de la voluntad del Padre para su Hijo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién habla este libro? De Jesús. Así que David estaba profetizando por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también estaba sobre él, declarando el propósito de Jesús. Y dijo, como si fuese él mismo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de ¿qué? De mi corazón. Este es el Hijo. Y nosotros que conocemos las epístolas y hemos nacido de Él, damos testimonio de que en esa voluntad nosotros hemos sido engendrados. Nosotros hemos sido ubicados. Qué gran misterio. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y sabemos que Él, como el Hijo del Hombre, cuando Él vino en carne, Él participó de toda nuestra naturaleza. Tuvo temor, tuvo hambre, tuvo sed, sufrió. Pero el Espíritu lo estaba guiando. Y en el Espíritu Él sabía y conocía la voluntad del Padre. Y con las Escrituras. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en el templo? Se quedó. No fue con sus padres. Ellos fueron a los rituales de los religiosos. Iban cada año al templo porque era una fiesta que ellos tenían que presentarse. Y fueron. Pero él se quedó. Y se maravillaban de sus preguntas.
y de su conocimiento. Pero Él es el primogénito, Él es el primero, que teniendo el Espíritu de Dios, también era humano y sufrió y caminó. Y nunca en la carne llevó la gloria. Por eso nosotros no levantamos a nadie que le sirve a Dios. No exaltamos a nadie. No lo tenemos a nadie por cabeza. La única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Porque Él se sometió a toda la voluntad del Padre. Él conocía estas escrituras. Él conocía lo que tuvo que decir en Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí, por eso me ha enviado a predicar, a dar buenas nuevas. Así que vemos que estaba escrito de Él la voluntad del Padre. Y también lo que Él iba a recibir después de llevar a cabo esa voluntad. No le agradó a Él en la carne. Dijo, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. 3 veces le pidió al Padre, porque no podía sufrir esa separación. No era lo físico. Muchas personas, los musulmanes, dan su vida por su causa. Pero esto no era lo físico. Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era la cruz. Era esa separación del alma y el espíritu. Él iba a ir al infierno. Mis hermanos, yo no sé lo que yo haría hoy sin el Espíritu de Dios. Yo no sé, yo no pudiera por nada. Si me dicen, mira, dame el Espíritu de Dios y te doy todo este reino de este mundo. Imposible, imposible. No me puedo ya separar del Espíritu de Dios. Pero Él se separó del Espíritu. En tus manos entrego mi espíritu. Eso nosotros no lo podemos entender en toda su totalidad hasta que no dejemos este cuerpo. Porque esto fue grande, grande, lo que sucedió en la Trinidad para nosotros. Esto es grande, grande, grande. No hay nada que se pueda comparar con esa muerte. Lo que sucedió ahí, con el infierno, con Satanás, con todo el pecado del mundo que Él cargó por nosotros en esa cruz. No fue una muerte solamente física, fue una muerte espiritual. Fue algo que no podemos comprender con nuestro razonamiento. Vamos a Juan 6:15. Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey. Ya Él era rey. Pero Él sabía que vino para hacer la voluntad del Padre, no para ser exaltado por el hombre. Y querían hacerle rey por todos los bienes y todos los milagros, todas sus obras. Y dice, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Ya son 2 veces que vemos en Juan donde Él rechaza toda la gloria del hombre hacia Él. Como hijo de hombre. Él no recibió gloria de los hombres. Él todo lo dirigía hacia el Padre. Y entonces declara en el 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Las 2 cosas necesarias para el ser humano, la bebida y la comida. Si tú vienes a Él, Él te va a dar algo mucho más excelente, que va a ser pan de vida y agua viva. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido, qué lindo. He descendido. ¿Quién está hablando ahí? El Padre. En el Espíritu había descendido en Cristo también. Él no le dio el Espíritu por medida al Hijo, estaba continuamente en Él. He descendido, ¿para qué? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que eso estaba en el corazón de Él y en la mente de Él. Yo no vine a hacer mi voluntad.
Yo tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Él. Tenía el poder porque tenía el Espíritu y podía someter, como hombre, podía someter la voluntad de Él porque tenía el Espíritu de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros ahora pensamos, nosotros también tenemos el Espíritu de Dios. Que por medio del Espíritu de Dios podemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Por eso cuando Él dijo Padre Nuestro, esa oración era para los hijos. Nadie puede llamar a Dios Padre sino por medio de Él. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. He venido a hacer la voluntad del Padre. Vamos al 18, versículo 11. Cuando Pedro tomó la espada y le cortó al soldado uno de sus orejas, y entonces él reprende a Pedro y le dije, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ya estaba su rostro hacia Jerusalén. Y vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La carrera de Cristo ahora sigue en nosotros. Él es la cabeza de esa carrera, pero notamos que Él sigue sufriendo por su iglesia. Él sigue sufriendo por lo de Él, hasta que todo venga a una culminación, que es cuando la iglesia sea levantada de esta tierra. Pero mientras tanto, está siendo declarada la palabra de Dios sobre la tierra. ¿A través de quién? A través de los que han nacido de nuevo del Espíritu y la palabra. Amén. Que se llaman hijos de Dios. Que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para anunciar la vida de Él. Y por eso Él sigue llevando a cabo su obra a través de nosotros. Qué lindo, porque Él lo que ha hecho es ser cabeza ahora de una nueva generación, de la cual nosotros somos hijos y la cual también nosotros somos su cuerpo. Gloria al Señor. Y nosotros también ahora como hijos tenemos una carrera. Y podemos disfrutar del Señor y no participar de lo de Él. O podemos recibir del Señor y a la misma vez participar de lo de Él. En participar de lo de Él vamos a decir, hágase tu voluntad y no la nuestra. Vamos a rendir nuestra voluntad a lo de Él. Esos son los que son sus discípulos. Vamos a Mateo 10, 39. Recuérdense que el libro de Hechos no se terminó. El libro de Hechos no tiene un fin. Cuando uno lee a Hechos, uno se va a dar cuenta que no se termina, sino que sigue. Y así será la vida de Cristo y su gracia, que después que nosotros dejemos este cuerpo, a los que nosotros le hemos predicado, va a seguir en ellos, y a los que ellos le predican, va a seguir a través de ellos, hasta el fin. La siembra y la cosecha. Aleluya. Entonces, hemos estado estudiando el libro de Hebreos y sabemos que el Señor nos llama a participar. Participantes
de Cristo, participante del sacerdocio. Entonces vemos aquí en el 10:39 donde se nos dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, ¿por causa de quién? Por causa de mí, la hallará. Esto es cuando vamos a dar el evangelio. Esto es cuando estamos predicando. En el contexto de este capítulo, en el capítulo 10, dice que él llamó a los 12, le dio autoridad, lo llenó de su Santo Espíritu y lo envió a predicar. Entonces, en este contexto fue que le declara esta verdad. El que va a colaborar con él va a entregar la voluntad propia a la voluntad de él. Y esto es una invitación que él nos hace. Eso no está relacionado con la salvación. La salvación es por gracia y por eso. Esto está relacionado con participar de la vida de Dios sobre esta tierra. Amén. Amén. Cuando aún en la religión donde habíamos estado, personas que se dan a otros son felices. Personas que se niegan y viven nada más para sí son miserables. Porque el carácter de Dios es el amor. Él es amor. Y qué precioso es amar en la verdad. Amar con la vida eterna. Amén. Eso es lo que nos da la cruz. No es que vamos a dar la vida porque, ay, Jesús dio su vida por mí y ahora yo voy a poner mi vida por él. No, yo no tengo poder para hacer eso. Me atrae el mundo, me atrae. Si no es, Señor, crece en mí, dame de ti para yo hacer lo tuyo. Amén. Amén. Mientras él va creciendo, ¿qué pasa? Yo voy muriendo. Y mientras lo deseamos con un corazón puro, vamos a ver cómo él nos va entrando en lo de él. Y lo precioso de Dios, que él nunca nos obliga. Podemos decir hasta aquí ya. Pero ¿sabe qué? Vamos a aprender que vamos a perder y no ganar. Cuando decimos, Señor, hasta aquí, perdemos. Cuando decimos, Señor, Señor, llévame tú. Yo quiero seguir contigo. Yo quiero ser un vaso para ti. Yo quiero ser colaborador o colaboradora de lo eterno. Lléname de ti. Quiero. Entonces es en gozo. Es en voluntad. Amén. Por eso está escrito, me agrada hacer tu voluntad. No es un gozo de la carne, es un gozo del Espíritu. De ver a otros llegar a la vida eterna. Amén. Y conocer a nuestro Dios tan maravilloso que es. Así que podemos aplicar de nuevo el Salmo 40, versículo 8, a nosotros. Nos agrada hacer tu voluntad. Nos ha preparado cuerpo. El verbo, la palabra, la vida de Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Nosotros somos su cuerpo. Dice la palabra, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Él, el Hijo del Hombre, Jesús, era el cuerpo para el Padre. Nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo que nos ha llevado al Padre. Amén. Y nos da su vida del Espíritu Santo. Así que vamos ahora a cerrar en Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿a dónde? En el nombre del Señor Jesús. Si no es en ese nombre, no es que vamos a decir, bueno, a repetir, no, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no, no, no. Es en ese reconocimiento que lo estamos haciendo en Él y para Él. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y dice en el 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de voluntad, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís. Amén.